Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Hoy Ecuador ocupa el segundo lugar detrás de Brasil en la lista de los países de América Latina donde más se propagó el coronavirus, pero a diferencia de su vecino, posee un territorio 30 veces más pequeño y una población 12 veces menor, lo que lo convierte en la nación de la región con mayor número per cápita de contagios y muertes por COVID-19. Actualmente el país registra la muerte de 79 personas por coronavirus, mientras que los casos de contagio llegan a 2.302, según datos oficiales del Comité de Operación de Emergencias. Y en medio de esta emergencia sanitaria, las denuncias sobre la falta de atención médica e insumos se acumulan, al igual que los cuerpos de las personas fallecidas aparentemente a causa de esta pandemia. Varios videos circulan en redes sociales y familiares que esperan la ayuda de organismos pertinentes para retirarlos y darles la sepultura adecuada. Pichincha Universal. Las 8:37 minutos, 8 horas 37 minutos. Escuchaba, y le saludo a Esteban Ortiz, médico salubrista. Escuchaba hace poco en esta misma emisora un promo del gobierno que decía hay que hablar con la verdad, rechazar la desinformación. Y creo que ese es uno de los puntales fundamentales para salir adelante en medio de esta crisis sanitaria. Si no se habla con la verdad, si no se dice lo que verdaderamente, me permiten redundar, está pasando, las cosas se complican. Y entonces, acogiendo ese propio pedido del gobierno, le quiero preguntar a nuestro invitado si es que, en efecto, la evolución de la enfermedad en un país tan pequeño como el nuestro, que tiene el mayor número de contagios per cápita, en efecto, digo, se está diciendo la verdad en cuanto a las cifras de infectados, en cuanto a las cifras, lamentablemente, de fallecidos. Y también respecto del cerco epidemiológico que se ha hecho o no, o si se ha dejado de hacerlo. Bienvenido, doctor Esteban Ortiz, le escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos mis amigos de lo de Pichincha. En realidad, yo voy a ser muy enfático en esto de aquí. Yo no trabajo para el gobierno en lo absoluto. Yo he sido crítico a muchas de las gestiones que se han realizado en el gobierno. Sin embargo, en el último mes, tal vez en las últimas 3 semanas, en relación a la oportunidad que nos ha dado a la academia de participar en algunas sesiones del COE provincial o nacional, pues yo lo puedo decir de la manera más transparente, que las cifras que se publican pues son las cifras reales que se tienen. Ojo con eso. Hay otras cifras que no se tienen y que obviamente pueden subvalorarse. Por ejemplo, el número de cadáveres que fallecen en las calles de Guayaquil sin diagnóstico puede deberse a COVID, podría deberse a COVID, puede deberse a un infarto, a una persona que fallece ya por un cáncer, una enfermedad crónica, podría también. Hay que entender que en el Ecuador fallecen más o menos 178 personas al día, según los últimos datos del 2018 del INEC. Y yo entiendo, y después de que nosotros habíamos sido muy críticos a cómo se daba la información sanitaria del cerco epidemiológico, pues los informes son bastante completos. Yo tengo que decirlo y lo digo de manera muy clara, no tengo nada con el actual gobierno, pero los informes actuales son muy claros y son la información que es. Cabe recalcar nuevamente, habrá personas o hay personas que seguramente están falleciendo sin diagnóstico, porque obviamente tal vez se les hace la prueba y debido a la saturación del sistema en el INSPI no llegamos a tener el diagnóstico. O peor aún, una persona que seguramente en Guayaquil, en alguna parte de alguno de los cantones de la provincia del Guayas, fallece en su casa, como han hecho históricamente. Si es que nosotros recordamos la epidemiología del Ecuador, pues esto es una práctica que se da siempre, ¿sí? Entonces, hay que aclarar que el número de fallecidos ha crecido abruptamente. Por supuesto, estamos en una pandemia y el número de fallecidos en la provincia del Guayas es extremadamente preocupante, sí,
Pero los datos que se han socializado, y eso le puedo decir porque yo he estado en reuniones con el vicepresidente, los ministros y 30 académicos más, todos les hemos preguntado sobre los datos y la respuesta enfática ha sido, vean, ¿qué quieren que les dé? Todos los datos que ustedes quieren, les damos. Entonces, en ese sentido, no creo que sea mala predisposición de no dar datos o de manipular los datos, sino es falta de información. Como yo les decía, no tenemos las capacidades diagnósticas en el Ecuador, por lo tanto, esos pacientes lamentablemente se podrían quedar sin diagnóstico. Eso en relación al tema de los fallecidos en Guayaquil, que yo creo que se está generando un problema sanitario, seguramente porque existe desinformación, porque las ambulancias no quieren ir, porque los médicos no quieren firmar una parte de función sin diagnóstico, lo que es normal y lo que es lógico, y por eso es que nosotros hemos sugerido que el diagnóstico de COVID en algunos casos se lo pueda hacer clínicamente. Si es que nosotros hacemos el diagnóstico clínico, yo voy a tener un número de muertos muchísimo mayor por COVID durante los primeros días, pero después me voy a equiparar con las cifras oficiales. ¿Por qué pasaría esto? Porque yo ya podría enterrar a una persona como posible fallecido de COVID, prefiero pecar en ser exagerado y decir, esta persona aparentemente tuvo COVID, aunque no haya hecho el diagnóstico molecular, pero sé que sus familiares se van a cuidar porque van a considerar que su familiar sí tuvo COVID. Más o menos por ahí va mi comentario en relación a eso, ¿no? Doctor, buenos días, les saluda Licenia Espinel. Precisamente a eso iba mi pregunta. ¿Qué pasa con las personas o los familiares de estos fallecidos a los que no se les ha hecho el diagnóstico y no saben, posiblemente no están ni enterrados? ¿Qué pasa en el caso de que sí tengan COVID y esos familiares no saben que su pariente fallecido lo tiene y por lo tanto no saben que están expuestos o que fueron expuestos al contagio y sobre ellos no hay un cerco epidemiológico? De acuerdo, bueno, esa es la parte que yo sugiero. Entendería yo que muchos de los fallecidos del Hospital de los Ceibos de Guayaquil tendrán algún vínculo con la COVID y entenderíamos que los familiares de estas personas pues conocerán más a fondo la realidad de su familiar. Si es que su familiar tenía un cáncer terminal y falleció, pues seguramente ellos sabrán que no tenía la COVID. Sin embargo, ahí viene mi recomendación y es mi recomendación al gobierno actual. Si es que nosotros cambiamos la definición de caso y aumentamos las posibilidades diagnósticas, ya sea por radiología, por imagen o por la misma clínica, pues yo podría buscar a los familiares de estas personas e informarles de que su familiar efectivamente murió por COVID. Por lo tanto, ellos tienen que tener un aislamiento oportuno, guardarse 14 días, llamar al 171, pues y recibir la prueba molecular para ver si es que ellos ahí sí dan positivos o no para COVID, ¿no? Esa sería mi recomendación. Ahora, en el tema del manejo de la crisis, usted como médico salubrista, entiendo, pues tiene algunas recomendaciones, si es que este manejo se lo está haciendo bien o tiene que hacerse algunos correctivos, porque que hayamos alcanzado el nivel de contagios per cápita más alto de Latinoamérica debe preocuparnos, sin lugar a dudas. Algo mal se hizo desde el inicio del manejo de la crisis. No queremos encontrar responsables, pero se tiene que corregir esos procedimientos a fin de que en lo que viene, considerado el pico más alto de eventuales contagios, pues la situación, entre comillas, ¿no?, se normalice, sea mejor, se lo lleve de mejor manera. Doctor, ¿qué recomendaciones entonces hay que hacer observando las equivocaciones que pueden haberse cometido? Y bueno, yo soy muy claro en esto. Yo creo que desde el inicio de la crisis, hablemos desde enero de este año, cuando llegó el primer caso sospechoso, el paciente chinito que lamentablemente falleció, tuvimos que haber ya tenido una preparación mucho más rápida y expedita en relación a repotenciación de los hospitales. Entiendo yo que el Hospital Eugenio Espejo ahora ya tiene tomógrafo, yo me estuve quejando de esto un mes y medio, pero a la final yo creo que ya lo logró tener. Sin embargo, hay que ser muy objetivo y crítico. Para mí la respuesta en términos de vigilancia epidemiológica fue muy lenta y fue deficiente durante las primeras semanas del brote en el Ecuador. En el aeropuerto básicamente no te hacían nada más que tomarte la temperatura. Y ojo, aquí viene la parte que me gustaría ser muy claro. El debilitamiento del sistema sanitario definitivamente se profundizó en este gobierno. Hubo una disminución en lo que es la asignación de recursos, pero también hay que ser muy claro con la historia. La vigilancia epidemiológica se destruyó en el gobierno anterior. Y eso es algo que yo quiero aclarar porque la gente ahora a mí me tilda por poco de vendido, me tilda de que estoy con el gobierno y yo no
tengo ningún vínculo ni con este ni con el anterior. Simplemente soy muy crítico y práctico. Entonces, si ustedes preguntan a la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, van a poder darse cuenta que la vigilancia epidemiológica activa fue muy deficiente porque la mayoría de la estructura de vigilancia epidemiológica se desmanteló en gobiernos anteriores. Entonces es cuestión simplemente de revisar la historia. No quiero echar culpables ni hacer juicios de valor, simplemente quiero aclarar para que la gente entienda mi postura, que yo soy muy crítico y a la vez soy muy objetivo y a la vez cuando alguien hace las cosas bien se las felicita y cuando se hace mal pues se las critica. En ese sentido yo creo que la recomendación actual es, primero que han tomado las cartas, han abierto las puertas, perdón, a nuestras recomendaciones como academia. No soy yo el que les recomienda las cosas, sino somos un grupo de 20, 30 personas que al menos al inicio de la crisis les estuvimos apoyando mucho. Actualmente, y entendería yo por el hecho de estar solucionando problemas a la marcha, las invitaciones a participar en el COE han sido menos frecuentes que antes, pero nosotros siempre, yo tengo con algunos académicos, tenemos un par de chats que apoyamos al gobierno para la toma de decisiones y yo creo que eso está bien. En este punto, las medidas de supresión que se han tomado estarían dando resultado hasta donde yo podría ver en los datos. Lo que está pasando en Guayaquil es el resultado de semanas anteriores donde el control epidemiológico fue deficiente y obviamente muchísimos pacientes se metieron al país por los aeropuertos. Estos pacientes infectaron a la comunidad, pues, y la comunidad empezó a enfermarse. Si ustedes se ponen a ver, el Ecuador es un país que tiene muchísima migración desde España y desde Italia, específicamente en enero y en febrero, y por lo tanto yo creo que ese control pudo haber sido más estricto en los aeropuertos, y ojo, no digo para identificar casos probables, porque es difícil identificar los casos en los aeropuertos. En los Estados Unidos el 50% de casos se detectaron en el aeropuerto y el otro 50% no. Pero lo que sí es importante es entender que la vigilancia epidemiológica requiere que yo llame a cada uno de los pasajeros y que les tenga informados, que ellos me informen cuál hubiera sido el resultado de que la persona, caso número 1, que ingresó al Ecuador, la señora que en paz descanse, y que si es que los familiares nos escuchan, les mandamos un abrazo solidario, qué hubiera pasado si esa persona hubiera recibido información sobre qué hacer si es que presenta síntomas, cómo actuar si es que presenta síntomas y qué no hacer. Yo creo que hubiera sido otra la historia de la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Doctor Ortiz, usted dice que lo que estamos viviendo ahora es el resultado de lo que se hizo al inicio. Ya se han tomado algunas medidas. Considerando eso, ¿usted cree que de la curva se puede disparar o se va a horizontalizar o va a caer de acuerdo a cómo está hasta el momento el caso, el número de contagios? A ver, yo por lo ocupado que he estado en estos días no he podido hacer el último análisis numérico. Sin embargo, el crecimiento porcentual en el número de casos viene disminuyendo significativamente desde hace días. ¿A qué me refiero con el crecimiento porcentual? Pues de 2.000 casos subir a 2.200 es un número importante de casos, pero desde el punto de vista porcentual no es lo mismo que subir de un caso a 10 casos. Entonces, en ese sentido, el crecimiento porcentual relativo al denominador, pues viene disminuyendo. Habría que verificar si es que esta disminución se mantiene, se sostiene y se prolonga durante tal vez una semana más. Y en una semana más, como entiendo yo que han dicho las autoridades, pues se puede empezar a evaluar qué medidas se toman en un futuro cercano. La restricción que está inicialmente este 5 de abril debe extenderse a su criterio. ¿Cuánto debería extenderse? Es una buena pregunta. Yo, en este punto de aquí, fuera muy arriesgado decir que el 5 de abril se van a levantar las medidas. Ojo, que de lo que yo escuché, nunca dijeron que van a levantar las medidas del 5, sino que van a evaluar el 5. Y el 5, con más datos y con más información, pues seguramente podrán tomar la decisión de extender tal vez 2 semanas. Acordémonos que según la experiencia coreana y la experiencia china, el proceso de supresión duró de 3 a 7 semanas. Por lo tanto, nosotros tenemos todavía un periodo tendríamos tranquilamente 3 semanas o 4 semanas más en relación a la efectividad de la supresión total, ¿no? Entonces, pues hay que entender cuáles serían las medidas. Yo pienso que un punto medio puede ser el 15 de abril,
como para tener datos fuertes e identificar si es que efectivamente la curva se aplanó o no se aplanó aquí en el Ecuador. Y bueno, doctor, las experiencias, doctor Ortiz, de otros países, pues deben llamarnos a la reflexión. En Brasil, por ejemplo, cuando el presidente Bolsonaro pretendió movilizarle a la gente, suspender el aislamiento, un juez le acaba de decir, bueno, señor, usted retírese por 120 días, deje de hablar. Y en Estados Unidos las cuestiones son mucho más complicadas. El presidente Trump ha dicho, bueno, si logramos conseguir 200.000 muertos, hemos hecho un buen trabajo. Entonces, esas experiencias tienen que ser asimiladas por nosotros y evidentemente adoptar las medidas que sean necesarias, porque al parecer, y usted es el técnico, doctor, la curva de contagios no ha disminuido, no es que en esta tercera semana quedó ahí, no, a lo mejor sigue creciendo o no sé, o se amplía a pesar de los recaudos que se han tomado. Si estoy equivocado, pues doctor, le pido a usted que oriente a la ciudadanía. No, pues más bien muchas gracias y bueno, me parece que traer a colación a presidentes como Bolsonaro, Trump, es igualmente preocupante que tal vez presidentes como López Obrador, él también, independientemente de la bandera política, han llamado a que la gente se abrace y que se siga viendo y que los mexicanos somos gente de abrazarnos. Entonces aquí no cabe el término político ni la bandera política en relación a la falta de sentido común. Yo puedo decir que pues el presidente mexicano ha cambiado tal vez su discurso, igualmente que el presidente Trump. Hace una semana Trump o hace 2 semanas banalizaba el proceso y el día de ayer estuvo muy asustado en las declaraciones que yo las sigo todo el día con el doctor Fauci. Él estaba básicamente diciendo que si es que logran 100.000 muertos o menos, sería básicamente un logro porque ellos esperarían muchos más. Entonces aquí hay que entender que la bandera política no es igual a sentido común. De todos lados se ve esta falta de racionalidad, pues en llamar a la gente a que cumpla o no cumpla con ciertas medidas. Entendamos nosotros que la curva epidemiológica es un proceso en el cual el crecimiento del número de casos se va a seguir dando hasta llegar a un pico máximo, que es lo que nosotros desearíamos ver. Pero si ustedes ven el número de casos por día, pues el número de casos por día empieza a disminuir en relación a otros procesos. Entonces yo esperaría ver que la curva está disminuyendo y eso es lo que a mí me ayudaría a tomar decisiones como tal vez asesor ad honorem ad hoc de alguna comisión del gobierno, es cuando tengamos datos fuertes, pues podríamos tomar alguna decisión. En este proceso hay 10 grupos de investigación o más. Estamos trabajando en diferentes modelos matemáticos que nos permitan ver si es que la curva está bajando. Yo les puedo decir que los que yo he visto un poquito más a fondo, pues la curva viene tomando una desaceleración muy significativa y un aplanamiento franco. Sin embargo, yo no soy autoridad sanitaria como para dar como una comunicación oficial, pero lo que yo puedo decir es que las medidas están dando resultados y que lo que vemos ahora en Guayaquil, y esperaríamos que esos casos de Guayaquil poco a poco vayan disminuyendo, es el resultado de hace 2 o 3 semanas atrás, ¿no? Doctor Ortiz, esta situación que vive el país por la pandemia del coronavirus abre también las puertas o se constituye una oportunidad para que se fortalezca la investigación. Usted es investigador. ¿Qué le recomendaría a las autoridades que aprovechando esta crisis, y una crisis siempre genera una oportunidad, se fortalezca la investigación y en qué sentido debería fortalecerse? De acuerdo, bueno, es algo que nosotros luchamos día a día. Yo vengo luchando en contra de los candados burocráticos que se implantaron hace más de 6, 7 u 8 años, donde hacer investigación clínica en el Ecuador ha sido prácticamente imposible. Y esto viene desde épocas en las cuales nosotros teníamos la producción de estudios clínicos de manera creciente. Inclusive el Ecuador hacía vacunas. Tuvimos nosotros, yo les digo esto porque yo lideré el primer estudio clínico para hacer una vacuna pentavalente en el Ecuador, pues y debido a las trabas burocráticas de este proceso se cayó. ¿Qué es lo que yo le diría al gobierno actual? Pues el gobierno actual debería estudiar la normativa actual, debería estudiar las soluciones y deberíamos plantear una nueva estructura administrativa en relación a la aprobación de estudios clínicos y en relación a la aprobación de proyectos de investigación que se dediquen a la medicina o a la biología. ¿Por qué decimos esto? Porque obviamente en teoría suena bonito
que nosotros protejamos la genética y los recursos genéticos en el Ecuador y que seamos sumamente éticos al hacer nuestra investigación. Sin embargo, los médicos y los investigadores tenemos muy claro que hay normas clarísimas de bioética que nos permiten actuar hasta cierto punto y en otras no nos permiten actuar. Y en el Ecuador, pues obviamente las leyes que se implantaron hace años atrás son totalmente prohibitivas. No se puede hacer investigación en un país que tiene las leyes que tiene, que cabe recalcar nuevamente, sin buscar culpables. Estas leyes fueron creadas en el gobierno anterior y yo he sido súper firme en apoyar al gobierno anterior en muchas cosas y también muy enfático en criticar las cosas que se han hecho mal. Ojalá que se puedan cambiar las leyes que nos bloquean la investigación en el Ecuador. Hay leyes que si ustedes le preguntan a investigadores como César Pazimiño, le preguntan a investigadores como Enrique Terán o como cualquier otro investigador clínico, les va a decir lo que yo les estoy diciendo. Hemos luchado años para que se cambie esto y ojalá que con estas medidas pues se logre reestructurar. No hablamos de reblandecer la parte ética, porque nosotros tenemos que ser sumamente éticos de hacer un proyecto de investigación, pero pedir un seguro de salud privado para los pacientes que van a someterse a un estudio clínico en una institución pública, pues es una locura. Y eso se viene arrastrando desde hace más de 5 años, ¿no? Bien, terminamos aquí. Muchas gracias al doctor Esteban Martínez. Muchísimas gracias, doctor. Gracias Que tenga un por todo excelente y muy día. amable por la oportunidad. Bien, y también, Liz, estamos concluyendo a esta hora, 8:57, la primera emisión de Punto Noticias. Bueno, Así te es, veo mal de la Guaso, garganta. terminamos, sí, un poquito afectada, pero voy a seguir insistiendo con el jengibre a ver si da resultado. Nos observamos y nos escuchamos, Guaso, al mediodía, en la segunda entrega de Punto Noticias y contigo a las 17 horas. A nuestros amigos oyentes, insistirles en la necesidad de quedarse en casa para contribuir ojalá que se concrete, que se siga dando lo que nos acaba de decir el doctor Ortiz, que esa desaceleración en los casos de contagio que se registra, ojalá Dios quiera sea así y esta situación se pueda controlar de la mejor manera. Y para eso nosotros podemos poner un granito de arena quedándonos en casa. Así mismo es, Liz, lo estamos haciendo bien. Si es que lo continuamos haciendo bien, tengan la seguridad que saldremos adelante. Amigas y amigos, les agradecemos por habernos acompañado, a ti, Liz, a Carlos Minango, a todos nuestros compañeros y especialmente a ustedes por habernos acompañado. Hasta pronto. Hasta pronto.